oportunidad hablaremos sobre los estudios organizacionales, su concepto, cuál ha sido su aporte al estudio administrativo y veremos también las diferentes perspectivas, tanto europea como norteamericana. En un primer momento tendremos el aporte de nuestro experto invitado, Pablo Fernández, que desde Argentina nos definirá cuál ha sido el concepto más representativo a su modo de ver sobre los estudios organizacionales. Bueno, los estudios organizacionales son el esfuerzo, digamos, de comprender la realidad humana de organizarse, la realidad humana de cooperar y de vivir organizado también, de vivir bajo los efectos, digamos así, del organizarse. Es una disciplina reciente, es una disciplina que toma las herramientas y las teorías y las metodologías también de la sociología, de la economía, de la psicología social, también de la filosofía y las ciencias políticas. Es una disciplina, podemos hablar en las ciencias sociales, y que tiene como interés la construcción o la emergencia también de procesos, de estructuras, de rutinas, interacciones que llevan a la cooperación o también al conflicto, y es el estudio, si se quiere, del poder, es el estudio de la resistencia, es el estudio de las interacciones humanas para organizarse, para conseguir, digamos, algo. Muchas gracias, profesor Pablo, por su aporte sobre los estudios organizacionales y su concepto. Seguimos evaluando la perspectiva norteamericana. Es importante definir en qué momento dio su fase de maduración entre el año 1945 y 1970 y emerge luego de la segunda revolución industrial. Además, la perspectiva norteamericana tiene una visión sobre el conocimiento que es útil en la medida en que sirve a las empresas. Se concentra en las finanzas, en la producción industrial, en una visión capitalista y uso de los recursos. Tiene una visión avasalladora frente a las otras visiones con respecto a los estudios organizacionales. Maneja una perspectiva mucho más rígida, práctica, y es importante definir que la mayoría de las citaciones con respecto a los estudios organizacionales tienen un 90% de autorreferenciación sobre las investigaciones norteamericanas. Además, la perspectiva norteamericana tiene una visión sobre el conocimiento que es útil en la medida en que sirve a las empresas. Se concentra en las finanzas, en la producción industrial, en una visión capitalista y uso de los recursos. Tiene una visión avasalladora frente a las otras visiones con respecto a los estudios organizacionales. Maneja una perspectiva mucho más rígida, práctica, y es importante definir que la mayoría de las citaciones con respecto a los estudios organizacionales tienen un 90% de autorreferenciación sobre las investigaciones norteamericanas. Como respuesta a los estudios organizacionales norteamericanos, surgió una perspectiva alternativa a partir de los años 70. Paradójicamente, quien impulsó la creación de una contracorriente fue Mike Lycan, un sociólogo norteamericano. Sus observaciones sobre el campo europeo de los estudios organizacionales en una conferencia en Holanda llevaron a la fundación del EGOS, the European Group of Organization Studies, que tienen su propia revista Organization Studies. Así, en comparación a la perspectiva norteamericana, la perspectiva europea tiene sus fundamentos en las ciencias sociales y el espíritu de los tiempos de esta década, ya que en los años 70 había un fuerte movimiento hippie, feminista y antiamericano en las universidades europeas. La perspectiva europea se basa en el pensamiento humanista e incluyente, y su trabajo está más enfocado en las investigaciones cualitativas.
Para la perspectiva europea, el fin de conocimiento es valioso en sí y no necesariamente porque aporta a las empresas. Se investiga para enriquecer la cultura y la humanidad. Los temas en cuales se concentra en la perspectiva europea son el constructivismo social, el feminismo, la subjetividad en el contexto organizacional, los estudios culturales y el interpretativismo. La diversidad dentro del campo tiene una gran importancia, ya que los estudios organizacionales europeos se nutren de pensamientos diferentes. Por eso, la revista Organization Studies incluye trabajos de diversos géneros, orígenes y pensamientos. Además, existen múltiples perspectivas adicionales que se diferencian en una visión regional diferente. Por eso ahora vamos a invitar otra vez a nuestro experto que nos cuenta más sobre los estudios organizacionales en Latinoamérica. Respecto de la teoría de organización en Latinoamérica, diría que bueno, que tiene, quizás está en una etapa todavía inicial, una etapa de conformación. Creo que no hay mucha gente que hace teoría de organización. También entiendo que hay, si se quiere, son comunidades epistémicas distintas, ¿no? Comunidades que entienden, por un lado, el fenómeno de la organización de un modo distinto, que entienden y demás, ¿no? Creo que hay mucho por aprender, y hay un esfuerzo grande también de traducción, ¿no? de el entendimiento de un fenómeno y el entendimiento del mismo fenómeno quizá, pero a partir de otros lentes, de otra mirada. Cuesta encontrar los ámbitos donde se produce un diálogo productivo, porque los géneros en los que se escribe son distintos, las formas de escribir son verdaderamente diferentes unos de otros. Y tampoco a veces participamos en las mismas conferencias o congresos, seminarios, con lo cual sí, diría que a veces esa tarea de aprender unos de otros se ve imposibilitada simplemente por la materialidad de no coincidir, no coincidir en reuniones o no coincidir en el material que leemos, en las revistas que leemos. Después de presentar las dos perspectivas dominantes del campo y escuchar sobre la posición de los estudios organizacionales en Latinoamérica, podemos concluir que se nota una clara desigualdad en términos académicos y científicos entre las diferentes perspectivas, lo cual muestra que los estudios organizacionales son un campo de gran diversidad que tiene una multiplicidad de oportunidades y desafíos. Muchas gracias por su atención.